Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Jaime Castañeda Avilés, de Familia Barro de Dios. En este día estamos aquí para seguir con el equipamiento, la capacitación del cuerpo de Cristo. Doy gracias a Dios por mi pastor Joel Hernández Cruz, que me ha permitido participar en este proyecto para seguir edificándoles, para seguir ministrándoles y enseñándoles. Yo quiero empezar con una oración pidiéndoles que usted que me escucha allá en su casa, allá en su trabajo, quizá usted me escucha allá en el camino, en su vehículo, quisiera que usted me acompañara a orar para que el Espíritu Santo, ¿verdad?, sea siempre el que nos dé la guianza, la sabiduría para poder exponer un tema que creo que va a ser de mucha bendición para su vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, estamos orando para que tu Espíritu Santo, como siempre, Señor, el auxiliador, venga sobre nosotros para poder ministrar ese mensaje que creemos que va a ser de bendición para la audiencia. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, sabiduría, entendimiento, la capacitación, el Señor, el entrenamiento que viene de ti para poder exponer este tema. Señor, te pido, te ruego, te suplico, papá, en el nombre de Jesús, que tú seas con nosotros y que este tema, Señor, pueda bendecir vidas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues yo quisiera en este día hablarles de un tema muy interesante, muy importante para mí, dado que estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Yo creo que los tiempos siempre han sido difíciles, pero cada día se van agravando más. Entonces, el día de hoy yo quisiera ministrarles un tema que le he titulado Los que disciernen los tiempos. Y yo quiero que usted, si usted tiene una Biblia, me gustaría que usted la tomara ahí siempre para poder cotejar lo que se le está enseñando. Porque muchas veces podemos oír a predicadores y que nos dicen alguna cita bíblica, pero que en realidad pues se salen del contexto. Entonces me gustaría que usted que está en casita, usted tomara su Biblia para que usted pudiera cotejar lo que le estamos enseñando y para que usted vea que es la palabra de Dios, la palabra que edifica, la palabra que consuela y la palabra que ministra. Marcos capítulo 1 versículo 15 dice la Escritura, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Estamos viendo cómo llegó el momento en que el Señor Jesucristo se tenía que manifestar en su primera venida. Y una de las palabras que utiliza es: el tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha acercado. Entonces podemos ver que el Señor Jesucristo hacía el énfasis de los tiempos. En Mateo 16, del 1 al 3, dice que vinieron los fariseos y los saduceos a nuestro Señor Jesucristo para tentarle, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y mire, les dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Eso es algo muy terrible, que podamos distinguir diferentes cosas, pero menos distinguir los tiempos que Dios nos está poniendo adelante para que nosotros los examinemos. Porque mire, dice: sabéis distinguir. La palabra distinguir viene de la palabra griega dokimazo, y esta palabra traduce probar, por implicación aprobar. También traduce distinguir o someter a prueba. Entonces, este es el tiempo de someter a prueba los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo los podemos someter a prueba? Lógicamente, y yendo a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios acerca de los tiempos que estamos viviendo? Lucas 19, 41 al 44 nos dice ahí: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Nuevamente el Señor Jesucristo. Vemos que Él llegó a la ciudad y dice que lloró sobre ella, pero no solamente lloró, sino dijo: oh, si también tú conocieses a lo menos tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mire cómo el Señor estaba hablándole a una ciudad, le estaba diciendo: si a lo menos conocieses en tu día lo que es para tu paz. Pero vemos que más adelante el Señor Jesucristo le dice: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste
el tiempo de tu visitación. Hermanos, qué terrible, amigos que me escuchan, qué terrible no conocer el tiempo de una visitación de Dios. El tiempo en el cual Dios quiere venir, darte quizás una palabra de aliento o quizás hasta una palabra de exhortación con el fin de que alinees tu vida, arregles tu vida. Y eso es muy terrible cuando nosotros nos bloqueamos y no entendemos lo que Dios nos quiera decir. Entonces, mire, analizando más la Escritura, vemos que cuán importante es conocer los tiempos de Dios. Es muy importantísimo, ya que Lucas 19:44, pero en una versión, la versión hispanoamericana, dice: y te destruirán junto con todos tus habitantes, no dejarán de ti piedra sobre piedra, porque no supiste reconocer el momento en que Dios quiso salvarte. Mire cómo aquí esta versión habla de una manera más clara, diciéndole al pueblo: no supiste reconocer el momento en que Dios quiso salvarte. Ahora está una versión más, dice: te arrasen con tus hijos dentro y no dejen piedra sobre piedra, porque no reconociste la oportunidad que Dios te daba. Entonces vemos nuevamente aquí cuán importante conocer los tiempos de oportunidad, tiempos de salvación, tiempos donde va a venir una preservación a la vida de los que nos escuchan. Entonces vemos el tiempo aquí, la palabra tiempo es kairos, y esa palabra kairos nos traduce que es ocasión, tiempo fijo o apropiado, pero me voy por esa definición que dice oportunidad. Entonces, cuando el Señor está marcando un tiempo para el pueblo, le está diciendo: hay una oportunidad, hay una ocasión, hay una sazón. Me imagino que cuando la palabra sazón se emplea cuando un fruto ya se ve maduro, ya está listo para comerse. Entonces vemos también que el kairos es un tiempo específico, es un tiempo para una ocasión específica, para una persona específica. Entonces, en la porción escritural que hemos leído era un tiempo preciso, específico para una ciudad, para un pueblo, porque Dios quería salvarlos. Yo puedo ver en la escritura que cuando Jesús habla acerca de que el tiempo se había cumplido y el reino se había acercado, el primer llamado de arrepentimiento que estaba haciendo era a su mismo pueblo Israel, como lo dice Juan 1:11 y 12: a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces vemos que el Señor Jesucristo principalmente vino a los suyos en aquel momento, que era el pueblo de Israel, pero no entendieron la visitación. Cuando estamos hablando que Jesús lloró al llegar a la ciudad y que pues no entendió el tiempo de la visitación, la palabra visitación es episcopé, que quiere decir inspección para alivio. Entonces lo que estaba haciendo en ese momento el Señor Jesucristo es que estaba trayendo una inspección para traer un alivio, para traer un confort, para traer una paz. En ese momento que el Señor Jesús aparece, había cautividad, había opresión. El pueblo estaba siendo arrastrado por sus enemigos. Entonces llega el Señor Jesús y lo que pretende es traer a ese pueblo salvación. Le estaba dando una oportunidad. Entonces el tiempo de la visitación, también la palabra episcope tiene la raíz en episketomai, que esta palabra nos traduce inspeccionar, ir a ver, ir a buscar. Todo lo que el Señor vino, lo que menciona la misma palabra de Dios acerca que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mas sin en cambio el pueblo no lo entendió. Por eso yo lo que quiero hablarte es que se necesita gente, se necesita varones, mujeres, jóvenes que estén entendidos de los tiempos, como los hijos de Isaacar. En Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar 200 principales, entendidos de los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Yo puedo ver la palabra, primero dice 200 principales.
O sea, gente que estaba en eminencia, pero no era cualquier tipo de gente para ponerla en eminencia, sino era una gente entendida de los tiempos, que sabían lo que Israel en ese momento debía de hacer. La Biblia Nácar Colunga dice de los hijos de Isaacar, 200 jefes, hombres inteligentes, sabedores de lo que había de hacer Israel y cuyo consejo era respetado por todos. Vemos también otra versión que es la palabra de Dios para todos, dice: la tribu de Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo y sabía lo que Israel debía hacer. Sabía lo que Israel debía hacer. Por eso enviaron a 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Entonces estamos viendo cómo la tribu de Isaacar era algo especial en el pueblo de Dios, porque no era cualquiera. Era gente que sabía lo que tenía que hacer. La Biblia Dios habla hoy, dice de la tribu de Isaacar, gente experta en conocer los tiempos para saber lo que Israel debía hacer. Entonces se necesita ese tipo de gente, gente sabia, gente entendida, gente que sepa los tiempos, que conozca los tiempos. Sobre todo, yo estoy hablándole a aquellos pastores también, que si Dios les dio la responsabilidad de pastorear, no solamente les dio el título, les dio la capacidad, les dio el entendimiento, pero ese entendimiento tiene que crecer. Amado pastor que me escuchas, tú debes de crecer en el conocimiento, debes de crecer en el entendimiento. No te debes quedar con el odre viejo, tienes que irte renovando conforme a la palabra, buscar revelación para que venga el Señor y te muestre lo que Él quiere hacer, sobre todo en estos tiempos. Mucha gente está caminando a ciegas porque tiene líderes que no son sabios, que no son entendidos, están ciegos porque no les gusta buscar la revelación, se han conformado con el odre viejo. Este es el tiempo de que los principales se levanten. ¿Qué es un principal? Es una persona, es un o jefe de una cabeza, persona o jefe, cabeza. Entonces, de cualquier rango o de cualquier clase. Aquí estamos viendo cómo la traducción, ¿verdad? Principal es la palabra zar, que eso traduce persona, jefe o cabeza. Entonces eran jefes entendidos, cabezas entendidas. Ahora yo también te hablo a ti, padre de familia. Dios te dio la capacidad, perdóname, varón, de que tú seas varón y que estés al frente de tu familia. No debes dejar ese lugar a tu esposa, a tus hijos. Esto en cuanto a la responsabilidad, tú eres el primer responsable, número uno, en cuanto a las cosas espirituales, de buscar a Dios, de orar, de llevar a tu familia a la presencia de Dios. Número dos, en las cosas físicas, también tú eres el responsable de suplir las necesidades básicas del hogar. No está en tu esposa, varón, tú eres el primero que debe salir adelante para suplir las necesidades. Y déjame decirte, también no es la responsabilidad de tus hijos, eres tú el que se tiene que levantar. Pero vuelvo a la carga. El punto de lo que yo te quiero hablar es de gente que esté entendida de los tiempos y que sepan lo que deben de hacer ahorita en los tiempos que estamos viviendo. Entonces, cuando analizamos la palabra entender, es la palabra hebrea que es bina, que quiere decir comprender, inteligencia, prudencia y sabiduría. O sea, principales, jefes entendidos, que es decir, que comprenden, que son inteligentes, que son prudentes, que son sabios para poder conocer los tiempos. Esta palabra bina nos manda bin, y bin traduce separar mentalmente o distinguir o atento. Es decir, yo te estoy diciendo que un jefe, un principal, debe aprender a usar su mente. Perdóname, Dios te dio un cerebro para que lo uses, no para que lo tengas de adorno. Dios te dio entonces la capacidad de pensar. Somos seres pensantes y que podemos desarrollar nuestro conocimiento al máximo. Y en este caso, cuando tú buscas lo que es la sabiduría de Dios, Dios te va a instruir, te va a enseñar para conocer cómo debes conducirte. Mucha gente quizás puede decir, pastor, perdóneme, yo
ni a la primaria me inscribieron, yo nací rudo, rústico, alá y se va, porque realmente en mi casa no tuvieron esa preocupación, y pues yo por la misericordia y la gracia de Dios vivo. Ok, pero para eso has llegado a los pies de Cristo, porque ciertamente si vemos, los discípulos eran del vulgo, era gente que no tenía letra, pero llegaron a Cristo y Cristo los empezó a capacitar, Cristo les empezó a dar revelaciones de lo alto, Cristo los empezó a meter en discipulados. Entonces yo te quiero decir, Dios te puede hacer sabio aun cuando tú no hayas tenido una primaria, aun cuando tú no tengas una escolaridad. Dios te quiere levantar, porque te estoy llamando a ti, jefe de familia, te estoy llamando a ti, pastor, que te levantes. Ese es el tiempo de echar a andar tu mente, que estés atento. Y dice que Bin traduce docto, o sea, esa sabiduría va a venir de Dios, pero mientras tú la escudriñes, la analices. La Biblia no es para tenerla en el ropero ni debajo del brazo, la Biblia es para estudiarla. Ahora, ni tampoco para que la tengas en el celular, la Biblia es para que tú la escudriñes, la analices y te vuelvas un maestro, porque Bin traduce maestro también, prestar atención. Entonces, esos jefes de Isaacar conocían los tiempos, entendían los tiempos, observaban, prestaban atención a lo que estaba pasando. Y es lo que yo te quiero decir, tú tienes que levantarte para aprender y conocer los tiempos. Ahora, aquí la palabra hebrea, que es tiempo, es yom, que traduce día. Pero me llama la atención que dice que como las horas abrigadas. O sea, yo te quiero decir una cosa. Los entendidos saben cuándo deben abrigar a los que han puesto bajo responsabilidad. O sea, los entendidos son atalayas, los entendidos están con los ojos bien abiertos, sabiendo cuándo viene el peligro. Pero fíjate que no solamente cuándo viene el peligro, sino que hay muchos que no son entendidos y se les van a las oportunidades. Porque John traduce un espacio de tiempo definido por un término asociado, es decir, que es un tiempo específico para que sea, qué sé yo, es un tiempo de bendición, es un tiempo de prosperidad. Y hay gente que no es entendida, hay gente que no es sabia y que se le va el tiempo, y después que quiere recuperarlo, ya no se puede. Entonces, yo te quiero decir, Dios está buscando entendidos de los tiempos que sepan lo que tiene que hacer el pueblo. Y esa gente que Dios quiere levantar es como los hijos de Isaacar. La palabra Isaacar es de Yisakar, la palabra hebrea. Y Yisakar dice que él traerá recompensa. Entonces lo que estoy viendo, que los entendidos siempre van a traer recompensa. Siempre van a buscar una recompensa para aquellos que los siguen, para aquellos que los escuchan, para aquellos que les han puesto a su cargo. Entonces este es el tiempo de que las jefes, las cabezas de los pueblos, de la familia, se levanten para poder salvaguardar a su familia, salvaguardar su matrimonio, salvaguardar a sus hijos, que sean inteligentes para resguardarlos. Entonces yo lo que quiero hablarte es los que disciernen los tiempos. Yo quiero preguntarte, ¿te has preguntado qué viene después de lo que está aconteciendo? ¿Qué es lo que cada día nos va a acontecer? ¿Te has puesto a pensar qué va a pasar el día de mañana? No precisamente por una preocupación, sino porque tú estés atento y diga, bueno, dentro de lo espiritual, estar conscientes que Cristo viene. Eso es lo más importante. Tenemos que prepararnos, preparar la casa, preparar la familia, prepararnos nosotros mismos. Pero dentro de lo secular, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Pero ¿cómo voy a recibir lo que viene? Porque si tú te apercibes de los tiempos, tú te vas a preparar. Por ejemplo, cuando los campesinos saben que vienen los tiempos de frío, pues no van a sembrar, porque saben que su cosecha se va a quemar. Tienen que esperar el tiempo propicio de las aguas para poder sembrar la semilla, para que cuando ya tenga la semilla sembrada, las aguas caigan sobre la tierra y brote la semilla. O sea, es entendido de los tiempos. Entonces, por eso es importante que nosotros nos levantamos como ese tipo de gente, que discierna, que separe, porque la palabra aquí discernir es bien, ya te dije que es separar mentalmente, maestro prudente.
Ahora, ¿qué tiempos quiere el Señor que nosotros entendamos? Vamos a Hechos, capítulo 3, versículos 20 y 21, donde dice: y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el reino reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces aquí encontramos que la palabra tiempo en el griego es kairos. Kairos, que traduce ocasión, es decir, tiempo fijo o apropiado, una oportunidad, un sazón. Entonces, cuando estamos hablando de los tiempos de restauración, son tiempos fijos. O sea, es tiempo que no se repiten, sino son tiempos apropiados, son oportunidades. Que se me viene a la mente, el pueblo de Israel tenía la oportunidad en ese momento de poder disfrutar de las bendiciones que Dios le estaba prometiendo en la tierra prometida. Pero a causa de que no entendieron los tiempos de Dios, se quedaron cautivos 40 años, cuando podían entrar en 40 días a poseer esa tierra. Por no entender el tiempo, por no entender su cairo, se les fue de las manos. Entonces, pero estoy hablando aquí de que en Hechos nos está hablando que hay tiempos de restauración. Entonces, estos son tiempos de restauración. Estos tiempos en los cuales ahorita tú estás ahí en tu casa, quizás en esta cuarentena que estamos viviendo, tú debes de aprovecharlo al máximo. ¿Por qué? Porque son tiempos en los cuales Dios está queriendo restaurar tu casa, restaurar tu vida, restaurar tu comunión espiritual. Ahora, si yo analizo la palabra restauración, en el griego es apokatastasis, que quiere decir reconstitución. Y esta palabra nos manda apokadistemi, que quiere decir reconstituir en salud, hogar u organización. Entonces, ¿qué estoy hablando? Que estos son tiempos. Antes de que el Señor venga, Dios está buscando una restauración en tu salud, una restauración en tu hogar, una restauración en tu iglesia, una restauración en todo lo que te rodea. Es muy importante que lo entendamos. Ahora, constitución es la forma o sistema de gobierno, porque si es un tiempo de reconstitución, entonces es como regenerar. Es un tiempo de regenerar la Constitución, reformar la Constitución. Entonces, ¿qué es una Constitución? Es una forma o sistema de gobierno. Es cada una de las ordenanzas o estatutos con que se gobierna una corporación. Y también es una ley fundamental de un Estado que define el régimen básico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e instituciones. Entonces, lo que Dios quiere hacer es cambiarte una Constitución. La constitución de tu vida, cómo estabas viviendo. Dios no se equivoca, te está metiendo en un tiempo donde Él quiere restaurarte. Es decir, Dios quiere reconstituirte, cambiarte las leyes en cuanto a tu vida espiritual, reconstituir tu vida espiritual, reconstituir tu vida ministerial, reconstituir tu vida familiar, reconstituir tu matrimonio, reconstituir también tu vida física, tu salud, reconstituir tu vida financiera. Dios está queriendo traer un tiempo de reconstitución en todas estas áreas. Te quiere reconstituir en todas las áreas, en la financiera, en la espiritual. Es decir, si estoy hablando de que constitución es la ley, entonces cuando estoy hablando de reconstitución, lo que te estoy diciendo es que Dios quiere cambiarte y transformar las leyes que te estaban rigiendo. Quizás en este tiempo que Dios nos está metiendo, Dios está cambiándote tu ley espiritual, porque habías dejado de orar, habías dejado de ayunar, habías dejado de buscar a Dios, y hoy pues encerrado se te está invitando a que leas la Biblia, a que ores, a que clames, y muchos yo creo que están experimentando una transformación en su vida espiritual. Se habían acostumbrado a una ley que los hacía perezosos, que los hacía desentendidos de las cosas, pero Dios los está metiendo en esta reconstitución. Ahora, en cuanto a lo ministerial,
ministerial, muchos de nosotros como pastores nos hemos acostumbrado quizás a saber hacer las cosas. Es decir, yo ya sé predicar, yo ya sé enseñar y ya no busco a Dios, ya no oro a Dios porque pues ya tengo la gracia, la habilidad para trazar un estudio. Pero ya es la sabiduría, ya no meramente es la unción, ya no meramente es que el Espíritu Santo te esté ministrando, simplemente es tu conocimiento de las cosas. Y entonces Dios lo que está queriendo es que haya una reconstitución en tu ministerio, haya una transformación en tu ministerio, que vuelvas al primer amor cuando conociste al Señor. Entonces una reconstitución familiar, es decir, Dios, vuelvo a la carga, no se equivoca, porque al estar ahí encerrados en casita, lo que Dios está pretendiendo es que vuelva el amor matrimonial, el amor entre los padres e hijos. Entonces Dios está reconstituyendo la vida familiar, la vida matrimonial, la vida física. Y Dios va a reconstituir incluso tu vida financiera. Te voy a decir una cosa, Dios va a hacer algo extraordinario. Estamos viviendo tiempos de lo sobrenatural para el que cree, porque el que cree todo le es posible. Si tú le crees a Dios, tú vas a ver bendiciones sobrenaturales en tu mesa, en tu bolsillo, en tu cartera, en tu gas, en tu gasolina, porque Dios está trayendo tiempos de restauración, y lo que va a restaurar precisamente más es tu fe. Estamos viviendo tiempos apremiantes. Entonces Hechos 3:19 dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces cuando ya no uso la palabra tiempo, aquí nuevamente es kairos, o sea, una oportunidad que Dios te está dando. Refrigerio tiene que ver con la palabra anaxusis, que quiere decir recuperar el aliento. Entonces los entendidos de los tiempos, los que disciernen los tiempos, deben entender que este es un tiempo en el cual Dios está pretendiendo que tú recuperes el aliento. Muchos se habían cansado, muchos incluso en cuanto a lo secular, estaban chocados del trabajo. Muchos ya estaban pensando renunciar a ese trabajo, quizás porque se sentían oprimidos. Muchos habían caído en una rutina. Entonces lo que Dios pretende es traer un tiempo para que tú recuperes el aliento, para que tengas un anaxusis. Pero esta palabra anaxusis nos lleva a anaxujo, que quiere decir aliviar y confortar. Estos son tiempos que debes de entender, amado hermano y amigo que me escuchas. Son tiempos para que tú recuperes el aliento, para que tú revivas en tu vida espiritual. Entonces mi tema es los que disciernen los tiempos. Y ahora mire, 2 Samuel 11:1 dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Qué terrible que no conozcas un tiempo en cuanto tienes que levantarte en la guerra. Hay mucha gente que es pasiva, mucha gente que cuando ve que las cosas están caminando mal, en lugar de levantarse como un guerrero, tomar la espada, levantarse y decir: en mi casa no va a entrar el mal, se quedan quietos, se quedan pasivos. Yo quiero decirte, ese es el tiempo en el cual tú tienes que salir a la guerra. Tú tienes que pelear por tu familia, tú tienes que pelear por tus hijos, tú tienes que pelear en el nombre poderoso de Cristo Jesús por las bendiciones que Dios te quiere dar. Pero necesitas tú pelear por las bendiciones. No seas como David, porque David, por causa de no ir a la guerra, se quedó en casa. ¿Y qué cree que pasó? Estaba de ocioso y empezó a mirar lo que no tenía que mirar. ¿Cuántos en lugar de mire, este es un tiempo de no quedarte en casa para estar de ocioso? Es un tiempo para equiparte, porque lo que viene para esta tierra, cada día se está viendo que viene algo grave también para la tierra, donde solamente se va a requerir que los guerreros que están entendidos de los tiempos se levanten para guerrear y pelear por las bendiciones que Dios tiene para él. Aquí la palabra tiempo en Samuel es ed, y traduce tiempo, pero también de ahora. Ahora, ¿cuándo? Época, estación, hora. A su tiempo. O sea, hay un tiempo que es ahora, no es para mañana. Aquí puedo mencionar aquel dicho que dice: después del niño ahogado quieren tapar el pozo.
No esperes a que se ahogue tu matrimonio, a que se ahogue tu vida espiritual, se ahogue tu ministerio. Levántate en el nombre de Cristo y en el nombre de Jesús. Pelea por tu bendición, pelea por tu casa, pelea por tu familia. Es un tiempo de guerra. La palabra guerra es milhama, en el sentido de luchar, de batallar, de enfrentarte. Yo quiero decirte, algunos no sabían ni siquiera cómo guerrear, no sabían ni cómo orar. Algunos ya se les había olvidado, simplemente estaban orando una oración repetitiva. Ya no tenían palabras, ya no tenían qué decirle al Señor. Pero yo quiero decirte, este es un tiempo. Este es un tiempo. Dios te llama, te convoca a un tiempo en el cual te levantes tú, guerrero, te levantes tú, guerrera, y pelees la buena batalla que Dios te está poniendo al frente para que puedas percibir de las bendiciones que Dios tiene. Ahora, Lucas 19:44 dice: te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, vuelvo a la carga. Aquí la palabra es kairos, un tiempo de ocasión, un tiempo fijo, un tiempo apropiado. Entonces yo vuelvo a donde inicié, a donde el Señor Jesucristo, ¿verdad? Llega y empieza a declarar que estaba el pueblo de Israel en ese momento estaba viviendo un tiempo, un kairos. Hay un kairos sobre ti, pero en lo que estamos viendo que el Señor Jesucristo se estaba lamentando ya porque el tiempo se había pasado. Ya venía lo que no querían que viniera, ya venía la destrucción. Pero ¿por qué les vino la destrucción? A causa de que no entendieron la visitación que es episcope, no entendieron la inspección que Dios estaba haciendo, pero para aliviarlos. Él vino a buscarlos para aliviarlos, pero no entendieron el tiempo. Ahora, 1 Pedro 2, 11 y 12 dice: amados, yo os ruego, y yo también te hago este ruego a ti, te ruego que como extranjero y peregrino te abstengas de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Hermano, este es el tiempo donde no le debes dar ya lugar a la carne. Tienes que buscar las cosas del Espíritu, allá, buscar lo que Dios quiere para ti. Mantén tu manera de vivir diferente a la de los gentiles. ¿Para qué? Para que los que murmuran, dice la Escritura, de vosotros como de malhechores, ahora glorifiquen a Dios. ¿Cómo? Glorifican a Dios en el día de la visitación al considerar en ti las buenas obras. Que en este tiempo de visitación que Dios está trayendo, tú te saques un 10 quizás. Te saques, no quizás, sino que busques sacarte un 10 para Dios, un excelente. Para que en esta visitación que te está Dios dando, que Dios nos está dando, muchos glorifiquen a Dios al ver tus buenas obras en medio de los tiempos que estamos viviendo. Porque al no conocer los tiempos de la visitación, puede venir un derribar a tierra, o sea, te vas a quedar en la tierra. Y recuerda que tú no eres terrenal, tú eres celestial y no debes buscar las cosas de la tierra. Entonces, en el tiempo de la visitación mucha gente no lo entiende. Y lo primero que hace es descender a tierra. Descender a la tierra, como en el tiempo de Abraham. Abraham descendió a Egipto y hasta le estaban volando a la esposa. Entonces es un tiempo de levantarte. Porque si no entiendes, va a venir un ataque a tus hijos, un ataque a tu familia. El tiempo de la visitación, si no lo entiendes, va a venir la destrucción de los fundamentos. Este es el tiempo de apercíbete de los tiempos que Dios te está diciendo que entiendas, que comprendas. ¿Para qué? Para que pueda venir sobre tu vida esa visitación de alivio, de confort. Según a los Corintios 4, 3 y 4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Entonces yo lo que estoy viendo aquí, que la palabra cegar es tuflo, que quiere decir enceguecer, oscurecer. Eso es lo que hace el diablo. Te quiere enceguecer, te quiere oscurecer. ¿Qué? El entendimiento. El entendimiento es la percepción, el propósito, el intelecto, la disposición. El enemigo te quiere bloquear, porque esa palabra entendimiento, que es noemá, nos manda a noieyo, que quiere decir ejercer la mente, observar, comprender. Entonces lo que el príncipe de este mundo quiere es que enceguecerte tu propósito, tu disposición, tu mente, que no prestes atención a lo que está pasando para arrebatarte la bendición de ser arrebatado.
Entonces dice el incrédulo. Entonces yo veo que aquí lo que la palabra de Dios dice que no entendieron acerca de para que no le resplandezca, el evangelio de Cristo, que no le resplandezca por ser incrédulos. Entonces esto es muy importante. No le resplandezca la gloria de Cristo. ¿Por qué? Por la incredulidad. Entonces lo que Dios pretende es que tú puedas discernir los tiempos para poder conocer lo que Dios quiere hacer. Pero para poder discernir los tiempos necesitas revelación. La revelación de Apocalipsis 1:1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Aquí Juan tuvo revelación para conocer los tiempos que venían. Entonces vienen tiempos peligrosos y solamente la revelación te va a poner alerta para que tú puedas salir victorioso en estos tiempos. La revelación viene de la palabra apocalipsis, que nos manda Apocalipsis, que quiere decir quitar la cubierta, descubrir. Dios quiere quitarte toda cubierta para que tú disciernas los tiempos que estamos viviendo. Dios te quiere levantar como una persona que discierne los tiempos, y al discernirlos puedas librar tu casa, tu familia, tu matrimonio, a todos los que te rodean, los puedas librar de las cosas que vendrán. Quiero hacer una oración para bendecirte. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús esta palabra pueda fluir en la mente y en el corazón de cada uno de tus hijos. Que les puedas dar, Señor, el entendimiento y la comprensión, porque el tema es, Señor, que tenemos que estar apercibidos, los que disciernen los tiempos. Señor, tenemos que ser gente que discierne los tiempos. Por favor, levántese padre de familia, esa madre soltera que está al frente de su hogar, levántese pastor, levante esa pastora, levanta esos siervos, esas siervas que estén apercibidos de los tiempos, para que cuando venga la visitación, no venga un derribar a tierra, no venga, Señor, una desolación familiar, no venga, Señor, a quebrantar los fundamentos, sino que cuando venga la visitación de tu Espíritu Santo, la gente que está bajo nuestro cuidado, Padre, nosotros que estamos como cabezas, como jefes, podamos prepararlos para ser arrebatados. Te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque tú eres el que pone la palabra y tú eres el que va a bendecir las vidas de cada uno de tus hijos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Jaime Castañeda, estoy para servirte y soy pastor de la familia Barro de Dios. Dios te bendiga. Amén.